Ya, chiquillo. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver hoy tiene referencia a el material recurso que le envié y que está en la plataforma y tiene que ver con una introducción a la electrónica digital. ¿Por qué estudiamos o vemos la electrónica digital? Porque en el vehículo, en el automóvil, todos los controladores que éste posee, ya vamos a definir controlador como unidades de control de algún elemento. Por ejemplo, la unidad de control del motor, que es conocida como ECU o SM, o la unidad de control, por ejemplo, del ABS o de los airbags o de la dirección eléctrica o del sistema de luces, de la transmisión y cualquier tipo de controlador que ejecute una función dentro del vehículo, que no son pocos. Todos estos controladores funcionan a través o en base a la electrónica digital, porque deben procesar información que es recibida desde los sensores y tiene que ser procesada para cumplir una función determinada a través de los actuadores. Entonces, como dice, hay una pequeña referencia que la electrónica digital es la rama de la electrónica más moderna y que evoluciona más rápido. Se encarga de sistemas electrónicos en los que la información está codificada en estados discretos, a diferencia de los sistemas analógicos, donde la información toma un rango continuo de valores. ¿A qué hace referencia esto? Vamos a comparar la electrónica analógica con la electrónica digital de la siguiente manera. En la electrónica analógica, imagínense un potenciómetro, ¿ya? O una resistencia variable mecánicamente. Esta resistencia variable mecánicamente no tiene un rango de funcionamiento fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden hacer variar la tensión en un espectro amplio. Por ejemplo, si el potenciómetro está conectado a una fuente de alimentación de 12 volts, ustedes podrán modular el voltaje o obtener el voltaje que ustedes quieran de 0 a 12, 0, 0,1, 0,2, 0,3 hasta 12 volts. Quiere decir que varía o puede variar de una manera progresiva dependiendo el movimiento de este potenciómetro. La electrónica digital funciona en base a estados lógicos. Estados lógicos son voltajes definidos. Por ejemplo, un sensor de efecto Hall que mide la velocidad de una rueda o de un eje funciona con un voltaje que va, por ejemplo, de los 0 volt a los 5 volt, pero no tiene rangos intermedios, sino que te marca 0 volt o 5 volt. Tiene solamente dos valores definidos. A esos dos valores se le llama estados lógicos. Y que si yo con un osciloscopio miro esa señal, el digital, lo que voy a ver es una señal cuadrada, en donde la parte más alta va a representar los 5 volt y la parte más baja los 0 volt. Esto es exactamente lo mismo cuando hicimos la presentación de osciloscopio y vimos los tipos de señales eléctricas, ¿ya? O esa presentación que les mostré que se llama señales variables en el tiempo. Entonces, ¿por qué usamos la electrónica digital? Al tener valores definidos, 0 y 5 volt, no existe o se reduce la posibilidad de error por confundir dos voltajes muy cercanos. A eso se le llama
tensión de histéresis. La tensión de histéresis es cuando los voltajes no están definidos, ¿ya? Por ejemplo, un voltaje tiene un rango de 0 a 1,1 y el otro voltaje tiene de 0,2 a 5. Esta muy pequeña diferencia entre el 1,1 y el 1,2 puede producir un error en caso de cualquier defecto. Por ejemplo, un alza de temperatura en el circuito que genere una resistencia eléctrica puede hacer que esos valores disminuyan y la intensidad suba. Y el controlador o la unidad de control se confunda entre los dos valores. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un valor, por ejemplo, 1,1 volt puede significar, por ejemplo, encender un elemento, y el 1,2 puede significar apagar ese elemento. Si la unidad de control se confunde entre las dos, podría apagar el elemento cuando en realidad debería estar encendido. Por ejemplo, si modulamos un electroventilador, el cual debe refrigerar un componente mecánico. Entonces nosotros usamos la electrónica digital porque podemos tener voltajes definidos, los cuales van a representar solamente dos estados lógicos. Por eso que la electrónica digital se basa en sistemas numéricos. En la antigüedad, nosotros o las máquinas utilizaban el sistema octal. Quiere decir que teníamos cifras de números que iban del 0 al 7 y con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 podíamos generar un lenguaje para que la unidad de control o el controlador pudiese generar funciones. Quiere decir escribir palabras y órdenes con estos números. Luego se optó por utilizar el sistema hexadecimal, en donde nosotros teníamos cifras que iban del 0 al 9, además de las letras A, B, C, D, E y F. Entonces, con esos 16 valores o cifras, nosotros lo que hacíamos era representar, escribir órdenes, funciones, para que los controladores pudieran realizar operaciones directamente sobre el vehículo. Por ejemplo, activar el ABS cuando la velocidad de la rueda de una rueda era diferente a la otra, o en un sistema de control de estabilidad, por ejemplo, para poder aplicar el frenado o quitar el poder hidráulico del frenado para que el auto no perdiera nunca el control. En la actualidad, el sistema numérico que se utiliza es el binario. Quiere decir que solamente tenemos dos cifras, que son el número 0 y el número 1. Con estas dos cifras, la unidad de control puede escribir funciones, puede escribir órdenes, etc. ¿El sistema EPS o el ESP? Cuando los sensores se bloquean. Producto. Ya, el de las ruedas. Ya. Funciona, mira, lo que pasa es que el sistema tiene que ir, siempre va de la mano con el sistema ABS, ¿ya? Que es el de antibloqueo. ¿Y qué tenemos nosotros? ESP o control de estabilidad, lo que hace es medir la velocidad de la rueda, de las 4, ¿ya? Ese es un parámetro, medir la velocidad de la rueda. Segundo, mide el ángulo de giro del volante, del manubrio, para saber hacia qué lado estás doblando tú, ¿ya? Entonces mide el ángulo del volante. Tiene dos sensores
Exactamente, va con el sensor de velocidad de la rueda. Además de eso, tiene dos sensores de aceleración o de fuerza G, uno longitudinal y uno transversal al vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, cuando en un caso de emergencia y tú pisas muy fuerte el freno, va a medir primero la velocidad de la rueda, ¿ya? Segundo, va a medir si tú estás doblando o estás yendo derecho. Tercero, los sensores de fuerza de gravedad lo que miden es si el auto se está inclinando hacia adelante, ¿ya? Por el tema del frenado, o se está inclinando hacia atrás. Y además de eso tiene otro sensor que es longitudinal, que mide si el auto se está yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, en caso de volcamiento, ¿me entiendes? ¿Ya? Y aparte de eso, a través de la red multiplexada, porque aquí tenemos una red multiplexada que funciona con un lenguaje binario, ¿cierto? Tenemos una red multiplexada en donde están todos los controladores del vehículo conectados entre ellos. Entonces también saca parámetros del motor. Por ejemplo, sabe si tú tienes pisado el acelerador, ¿ya? Si el acelerador, por ejemplo, va a fondo o está completamente suelto. Mide la RPM del motor también, ¿ya? Con todos esos parámetros, lo que hace el sistema es aplicar los frenos en la rueda de manera que no se pierda el control. Entonces, por ejemplo, si la unidad de control se da cuenta que el auto está cargándose hacia la derecha y hacia el frente y resulta que las ruedas del lado derecho, donde se está cargando, están girando mucho más lento o casi nada comparado con la de la izquierda, lo que va a hacer es aplicar los frenos del otro lado o cruzado para que las ruedas que están girando más rápido bajen su velocidad y el auto tenga tracción y pueda volver a la inclinación normal, ¿ya? Y para que todas las ruedas traten de mantener la misma velocidad de giro, ¿ya? Entonces, funciona de la mano con el ABS. De hecho, en muchos sistemas, en muchos vehículos, el control de estabilidad va dentro, físicamente, va adentro del ABS. O sea, el ABS es un módulo que es una caja hidráulica, ¿cierto? Es un modo hidráulico donde tienes tú los solenoides adentro y tiene las cañerías, ¿cierto? Que vienen de la bomba de freno y van hacia la rueda, los calipers. Y pegado al módulo hidráulico tenemos una bomba hidráulica, ¿cierto? Que es la que mueve el líquido de freno dentro del grupo hidráulico o del hidrogrupo para repartirlo hacia la rueda. Y tiene una unidad de control, un controlador. Ya, el control de estabilidad muchas veces no tiene un computador aparte, sino que va adentro del computador del ABS. Eso se llama arquitectura maestro-esclavo. ¿Por qué? Porque el computador que manda es el ABS. Ese sería el maestro. Y el SP pasa a ser un computador esclavo. Quiere decir que el control de estabilidad no puede tomar una decisión del frenado de la rueda porque el que toma la decisión es el ABS. ¿Ya? Entonces el SP, si bien toma los datos de la giro de la rueda y todos los otros datos, el que aplica los frenos es el hidrogrupo que está comandado por el ABS. Él es el que toma la decisión final. ¿Ya? Y todo esto funciona con números binarios. Primero, por como les decía yo, por ejemplo, el sistema hexadecimal, que tiene muchas más cifras, ¿cierto? Del 0 al 9 y de la A a la F, como tiene más cifras, es más probable que haya un mensaje que quede mal escrito o que se malentienda o generar errores. Tú al ocupar solamente dos dígitos, el 0 y el 1, es menos probabilidad de error en la escritura de un mensaje. ¿Ya? Cuando hablamos de escritura de un mensaje, estamos hablando de un mensaje propiamente tal. Por ejemplo, la temperatura del refrigerante del motor está escrito, los números, por ejemplo, 87 grados, no está escrito con un 8 y con un 7, sino con números binarios. ¿Ya? De esta manera, la unidad de control le establece un voltaje fijo a cada estado lógico. Le dice, ya aquí tenemos el sistema, el número 0 representa 0 volt,
o 0,2 volt, lo que quiera colocarle, ¿ya? Y el 1 representa 5 volts, por ejemplo. No hay probabilidad de error porque no hay un voltaje intermedio entre el 0 y el 1, ¿me entiendes? O es 0 o son 5 volts. Entonces la unidad de control toma decisiones mucho más correctas y mucho más rápidas, ¿ya? Por eso usamos un sistema numérico como es el binario, ¿ya? Ahora, todos los elementos y todos los controladores que nosotros tenemos, ¿ya? De hecho, si usted está en un computador en este momento o está desde su teléfono, usted sabe que adentro de su teléfono o de su computador tiene un controlador, ¿ya? Que es un conjunto de componentes. Tenemos un procesador, ¿ya? Memorias, una memoria que es la que guarda la información que le entregó el fabricante y que no se puede borrar, ¿ya? Luego tenemos una memoria RAM, que es una memoria de escritura y volátil, quiere decir que cuando se apaga el componente electrónico, esa memoria se borra, ¿ya? Y tenemos los otros elementos que serían para recibir información desde los sensores y para entregar información hacia los actuadores. Un procesador es un conjunto de compuertas lógicas. ¿Qué es una compuerta lógica? Una compuerta lógica es un circuito integrado, quiere decir que es una cápsula que en su interior posee varios componentes, ¿ya? Eso es lo que es un circuito integrado, integra varios componentes dentro de un mismo encapsulado, ¿ya? Para todas las preguntas más técnicas con respecto a esto, por ejemplo, cómo se fabrica un circuito integrado, de qué está hecho, eso lo pueden revisar en el material recurso que está en la plataforma, ¿ya? Aquí nos vamos a enfocar a la aplicación más que todo. Entonces, una compuerta lógica es un dispositivo electrónico que cumple una función determinada y que se la designa el fabricante. Nosotros vamos a encontrar varios tipos de compuertas lógicas. Tenemos, por ejemplo, la compuerta lógica OR, la compuerta lógica AND, la compuerta lógica NOR, NAND, NOT, YES, SOR, que es con X, ¿ya? Y cada una cumple una función determinada por el fabricante. Por ejemplo, la compuerta lógica OR, que se escribe OR, suma, ¿ya? Y tiene una simbología específica. Ustedes pueden buscarla. O, por ejemplo, la compuerta lógica AND multiplica, ¿ya? Y también tiene una simbología específica. Cuando decimos sumar, o decimos multiplicar, o decimos negar, por ejemplo, para la compuerta NOT, que es una compuerta que niega o invierte, lo que me está diciendo es que la compuerta, que es un dispositivo electrónico, el cual entrega una señal de salida dependiendo los valores de su entrada. En la imagen que ustedes están viendo, tenemos una compuerta lógica NAND, ¿ya? N-A-N-D, NAND. Esta compuerta lógica, si se ve físicamente, es un circuito integrado que tiene 14 pines, ¿ya? Y acá adentro podemos ver el datasheet, que es cómo están conectadas las compuertas lógicas adentro. Si se dan cuenta, tenemos de los 14 pines, tenemos un pin de alimentación, ya quiere decir, ahí yo voy a alimentar con tensión, por lo general 5 volts, y tiene el pin 7 que es el negativo. Luego, todos los otros pines están ocupados por 4 compuertas lógicas. Este símbolo que ven ustedes acá adentro es la simbología para una compuerta lógica NAND, ¿ya? En el lado del círculo
está la salida de la compuerta. Quiere decir que por esta salida yo voy a obtener el resultado de la función que cumple la compuerta. Y en los otros dos pines vamos a tener las entradas. ¿Ya? Ahora, un procesador, como le decía, está construido de millones de compuertas lógicas, porque cada compuerta lógica cumple una función determinada. Y eso se establece en una tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Lo que tengo acá al lado. Una tabla de verdad es una representación gráfica del comportamiento de dicha compuerta lógica. Toma en consideración los valores de entrada y el estado de resultado en la salida. ¿Ya? También lo definen como una representación booleana de los valores de entrada y los valores de salida. Cuando hablamos de representación booleana, que se escribe con doble O, estamos hablando de que la electrónica digital, para poder diseñar y construir, cuando yo ocupo o uso estas compuertas lógicas para cumplir una función determinada, todos los estados de resultado se pueden llevar a la matemática, a una función matemática. De hecho, de ahí es donde se ocupa el término o nace el término álgebra booleana. Ya, como tengo valores que son 0 y 1 y estados lógicos, yo puedo generar una función matemática. ¿Ya? Ahora, esta tabla de verdad, que es la representación gráfica del comportamiento de esta compuerta lógica, ¿qué me indica? Me indica el valor de entrada que puede tener la entrada A, el valor de entrada que puede tener la entrada B y el valor de salida como resultado. Si yo miro esta compuerta, la que está conectada aquí al pin 4, 5 y 6, me voy a dar cuenta que el pin 5 y el pin 6 corresponden a entradas y el pin 4 corresponde a una salida. Entonces, lo que entre por aquí y lo que entre por acá va a ser procesado acá adentro y va a tener un resultado. Como esto funciona con lenguaje binario, sistema numérico binario, obviamente en la entrada yo puedo tener un 0 o un 1, nada más. Y en la salida, ¿qué puedo tener? Un 0 o un 1, no puedo tener otra cosa. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, supongamos que la entrada 5, esta, corresponde a la letra A y la entrada 6 corresponde a la letra B. ¿Qué me dice? Que si por la entrada 5 o A entra un 0 y por la entrada 6 entra un 0, lo que va a salir por acá es un 1. Si por la 5 entra un 0 y por la 6 entra un 1, en la salida voy a tener un 1. Si por el 5 entra un 1 y por el 6 entra un 0, en la salida voy a tener un 1. Y si por ambos entran un 1, en la salida voy a tener un 0. Recuerden, 0 o 1 es la representación lógica de un voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta compuerta funciona con 0 y con 5 volt, aquí me está diciendo que si entra 0 volt y 0 volt, lo que voy a tener en la salida van a ser 5 volt. Si entra 1 volt y 0 volt, en la salida tengo 5 volt. Si entran 5 volt y 5 volt, en la salida tengo 0 volt. Ahora, usted puede buscar las tablas de verdad y de hecho están en el material recurso. Están todas o casi todas. Vamos a colocar esto acá. Es el documento oficial, ¿cierto? Que está en el portal y les va a mostrar las tablas de verdad. Por ejemplo, aquí te dice compuerta AND. La compuerta AND es la que multiplica. Esa es su simbología. Aquí está su simbología. Se comportan como dos interruptores en serie. Entonces te dice,
si por A entra un 0 y por B entra un 0, en la salida voy a tener un 0. Si por A entra un 0 y por B un 1, en la salida tengo un 0. Imagínense que es dos interruptores en serie. Tienen que estar los dos cerrados para que pase la corriente. Por ende, solamente en el estado lógico 1, 1, voy a tener la salida 1, 1. También, por ejemplo, te muestra acá una compuerta, aquí está la AND, por si acaso. Este es el datasheet de una AND. Después, por ejemplo, nos muestra la compuerta lógica OR, que es una compuerta que suma, que sería como dos interruptores en paralelo. Entonces, si ustedes miran este diseño y ven que hay dos interruptores en paralelo, se van a dar cuenta que basta con que uno esté cerrado para que pase la corriente. Entonces la tabla de verdad me dice que si los dos interruptores A y B están abiertos en 0, tengo 0 volt en la salida. Pero con uno que esté conectado o cerrado, ya voy a tener voltaje en la salida. Ese 1, recuerden que representa un voltaje fijo. Pueden ser, a ver, para que se hagan una idea, cuando uno, por ejemplo, testea un CKP, un sensor de posición del cigüeñal. Ese es un sensor de efecto Hall, por lo general, y que entrega una señal cuadrada. Este sensor, por lo general, funciona, o en la teoría dice que funciona de 0 a 5 volt, pero nos vamos a dar cuenta que en la práctica no son 5 volt, son 4,8, 4,7, en algunos casos son 4,9, en algunos casos son 5,1. Eso va a depender del vehículo que yo esté testeando, pero que ahí me está mostrando que si el vehículo funciona con 4,9, bueno, el 1 lógico son los 4,9 y el 0 volt son 0. Eso es lo importante de esto, de entender que todo esto funciona con un lenguaje binario y que es la representación de un estado lógico. Entonces, resumiendo, aquí tenemos la tabla de verdad que nos muestra cómo se comporta nuestra compuerta lógica, y aquí está físicamente, y acá tenemos el datasheet o cómo se vería por dentro nuestra compuerta lógica, que es un circuito integrado porque integra, si se dan cuenta, un chip o una encapsulado, contiene 4 compuertas lógicas adentro y que tiene una nomenclatura para esta compuerta lógica que es la NAND. El número o el código es el 7401. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, pueden buscar la 7408 y se van a dar cuenta que es la OR. Ahora, ¿cómo se relaciona esto a un controlador? Como les decía yo, este es un controlador automotriz, ¿ya? Una unidad de control que puede ser del motor, puede ser del ABS, del airbag, del control de tracción, el SRS, el SP, lo que ustedes quieran. Incluso el limpiaparabrisas o el sistema de luces o el aire acondicionado. Cualquier cosa que esté controlado por una unidad de control, ¿ya? Adentro se dan cuenta que es como un computador, por cierto, tenemos un procesador y tenemos memorias, ya como les decía delante, unidad de control o EQ también, OSM, ¿ya? Este controlador contiene un procesador y el procesador está hecho de compuertas lógicas. Así de sencillo. Ahora, habiendo dicho eso, dentro de todo esto, de la electrónica digital y del manejo de los controladores, nosotros vamos a estudiar un circuito integrado que en realidad es bastante antiguo, pero que es principal dentro de los controladores. Y es el famoso circuito integrado 555, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque este dispositivo o este integrado se puede comportar como un temporizador o principalmente como generador de pulsos. Ahora ustedes miran, bueno, pero
¿Para qué quiero un generador de pulso en un controlador, cierto? ¿Ya? Como les dije delante, dentro del controlador nosotros tenemos varios componentes que trabajan en conjunto. Tenemos el procesador, tenemos las memorias, ya memoria ROM, memoria RAM, etcétera, y todo eso debe trabajar en conjunto. Ahora, esto es idéntico a una orquesta. ¿Por qué la filarmónica requieren de un director? Porque el director es el que va a dar el pulso y va a dar los tiempos para que todos los músicos toquen ordenado y no haya ninguno que toque antes o toque después, ¿ya? Entonces, nuestro 555, a pesar de ser muy primitivo, es nuestro director de orquesta, porque es el que da, a través de una conexión especial, que lo vamos a hablar un poco más adelante, podemos definirlo como un generador de pulsos. Por ende, el procesador, las memorias, etcétera, todos van a trabajar siguiendo ese pulso para que no haya problema de que el procesador se desincronice con las memorias. En el fondo, nuestro 555 a través de una generación de pulso nos sirve para sincronizar la memoria con el procesador y con todos los demás elementos que tenga nuestro controlador. Ahora, ¿por qué es un circuito integrado nuestro 555? Porque dentro de él vamos a encontrar muchos elementos. Tenemos 3 resistencias, tenemos un transistor, tenemos 2 comparadores análogo digitales, tenemos un buffer y tenemos un flip-flop. Y que ahí vamos a ir explicando uno a uno para qué sirve cada uno. Nosotros vamos a estudiar una manera de conexión del 555 y que es el que vamos a realizar en las prácticas, que es nuestro 555 conectado de manera estable. Ustedes pueden ver en la pantalla, ahí al medio, en esta zona, tenemos nuestro 555, el cual es un circuito integrado que posee 8 pines, cada uno con una función determinada. Está conectado a dos resistencias, bueno, en realidad son 3 resistencias, pero en este caso son 2 resistencias, un de valor fijo, la R2, una de valor variable en caso que nosotros querramos variar el pulso de salida. Tenemos 2 condensadores, que ahí les voy a explicar para qué sirve cada uno. Luego en la salida, que es el pin 3, tenemos una resistencia también. Bueno, aquí en realidad la R1 aquí está conectada, porque si ustedes se dan cuenta, en la salida tenemos un LED. Y el LED debemos protegerlo para que no se queme y siempre colocamos una resistencia en serie a ese LED. Si aquí no tuviésemos un LED y tuviésemos, por ejemplo, yo puse un LED porque es una luz piloto, porque de hecho, este esquema que ven ustedes es el que vamos a realizar en la práctica. Pero ahí en vez del LED podría ser cualquier componente que quisiera alimentar con pulso. Y está conectado a una fuente de alimentación. Eso es una conexión estable. ¿Por qué usamos una conexión estable? Nos va a entregar un pulso en forma de señal cuadrada. ¿Perfecto? Una señal cuadrada que, dependiendo del voltaje de alimentación, va a tener un valor bajo y un valor alto. Ahora, ¿con cuánto voltaje podemos alimentar nuestro 555? Tenemos un rango. ¿Sí?
puede ser más alto que eso. Nos vamos a dar cuenta en la práctica que si bien podría llegar hasta los 18 volts de alimentación, nunca es recomendable pasar los 16. Y de hecho nosotros en la práctica vamos a alimentarlo con 9 volts y no vamos a tener ningún problema con eso. Ahora, ¿qué contiene o por qué usamos un 555? Dentro del 555, si ustedes se dan cuenta, lo tengo acá, dentro del cuadrado segmentado, tenemos los componentes internos del 555. Tenemos 3 resistencias, aquí dice RA, RB, RC, las cuales tienen un valor de 5 kilo ohm cada una. Por eso nuestro 555 recibe ese nombre, 555, porque tiene 3 resistencias de 5 kilo ohm en su interior. Aparte de eso tenemos 2 comparadores, los cuales cumplen la función de recibir un voltaje, ¿ya? Reciben un voltaje, comparan las dos entradas, voltaje analógico, por ejemplo, que dependiendo la alimentación de mi 555, por ejemplo, si yo lo alimento con 9 volts, van a poder recibir por una entrada, aquí tengo 1/3, así que van a recibir 3 volts, y acá tengo 2 tercios, aquí puede recibir 6 volts, dependiendo los valores de entrada, los compara y me entrega un valor digital o un aquí lo clave son estos comparadores, porque van a recibir el voltaje que viene de afuera. Es analógico, ¿cierto? Porque viene de la descarga de un condensador, ¿ya? Pero para que ese voltaje sirva, tiene que ser transformado a un valor digital. Y el valor digital es 0 o 1. Entonces, como el flip-flop necesita esos datos, los comparadores son los encargados de transformar ese voltaje a valor digital. Aparte de eso, tenemos un transistor, es un transistor NPN, que sirve para la descarga. Luego les voy a mencionar. Y tenemos un buffer o un amplificador de corriente. Y al medio nuestro gran flip-flop tipo RS. Ahora, como les decía al principio, nuestro 555 posee 8 pines. Este es el datasheet, quiere decir que si usted mira el encapsulado, se va a dar cuenta que tiene una muesca y tiene un punto, y usted va a empezar a contar los pines desde el punto hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada uno tiene una función determinada, están acá afuera. Por ejemplo, el pin 1 es masa, el pin 2 es disparo, el pin 3 es la salida a lo que yo voy a alimentar, el pin 4 es un reset, el pin 5 es un control o control de voltaje, el pin 6 es el umbral o tensión de umbral, el pin 7 es descarga, descarga masa, y el pin 8 es la alimentación de voltaje. Ahora, vamos a definir cada componente dentro del 555, porque quiero dejar el flip-flop para el último, ¿ya? Porque no es más complejo, pero es el cual podríamos hablar más. Entonces, voy a ir ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir definiendo cada componente y luego, al final, vamos a ir viendo las preguntas
del cuestionario que les envié, una por una. Y voy a ir haciendo un comentario de cada una, la respuesta, para que queden en este video. Entonces, tenemos 3 resistencias de 5 kilo ohm. Las 3 resistencias están conectadas en serie. ¿Por qué están conectadas en serie? Porque para que mi 555 funcione, yo necesito tener 3 voltajes diferentes en la entrada. Por ende, las 3 resistencias se conectan en serie para tener un divisor de tensión. De manera que entre RC y RB, ¿ya?, tenga 1/3 del voltaje total, y entre RB y RA tenga 2/3 del voltaje total. Ejemplo, si el voltaje de alimentación de mi 555 es de 9 volt, lo que el 555 espera es que entre RC y RB hayan 3 volt, y entre RA y RB hayan 6 volt, que serían los 2/3. Entonces la función de las 3 resistencias es generar un divisor de tensión en cuanto la tensión de alimentación se divida en 3 partes iguales. Luego tenemos los comparadores U1, U2. Los comparadores lo que hacen es tomar un voltaje analógico que viene de los condensadores de afuera y transformarlo a un valor digital, que puede ser un 0 o un 1. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil. Si se dan cuenta, el comparador tiene 2 entradas, una entrada más y una entrada menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el comparador? Que si más es mayor que menos, el estado lógico de salida va a ser un 1. Si más es mayor que menos, acá tengo en la salida un 1. Ahora, si más es menor que menos, en la salida, aquí, voy a tener un 0 lógico. Entonces imagínense que yo lo alimento con 9 volt y aquí en el punto 5 yo tengo 6 volt. Voy a tener 6 siempre, ¿ya? Si aquí en el símbolo más tengo 7, 7 es más que 6, voy a tener un 1 en la salida. Si por el contrario, en el signo más tengo 4 volt, 4 es menos que 6, por ende voy a tener un 0. No se preocupen tanto porque voy a hacer un video específico del funcionamiento completo del 555 adentro, ¿vale? Estamos solamente viendo la función de cada componente, así que no se pongan nerviosos por eso. Entonces tengo los 2 comparadores que transforman un valor o una tensión analógica en un estado lógico digital, que puede ser un 0 o un 1. Luego tengo un transistor llamado Q1, el cual tiene una sola función, que es descargar la tensión a masa. Si ustedes se dan cuenta, este transistor es un transistor NPN, ya por la simbología. Al medio tengo la conexión de la base, ¿cierto? En la de arriba, en el pin 7, el cual corresponde a descarga, está conectado al colector del transistor. Y el emisor del transistor está conectado al pin 1, que es masa. Entonces, cuando nuestro 555 necesite pasar de estado lógico alto a bajo, recuerden que entrega un pulso, así que tiene que ser 1, 0, 1, 0. Cuando necesita pasar del 1 al 0, el voltaje que tiene adentro tiene que mandarlo a algún lado. ¿Y a dónde lo manda? Lo descarga a masa a través de este transistor. Entonces, la tensión
va a estar acumulada en el pin 7. Cuando el flip-flop dé la orden y alimente la base del transistor, el transistor va a descargar la tensión del pin 7 hacia el emisor que va a ir a masa. Esa es la función del transistor, descargar la tensión del pin 7 a masa, nada más. Luego tenemos el buffer. El buffer es un amplificador de intensidad. ¿A cuánto amplifica la intensidad? La amplifica a 200 miliamperes. Entonces, el buffer, el que aquí dice U4, es el encargado de amplificar la intensidad a 200 miliamperes. Y finalmente tenemos nuestro flip-flop. El flip-flop, si se dan cuenta, tiene 5 conexiones. Una conexión que se llama R, una que se llama S, una que se llama Q, una que se llama Q negada y otra que es la salida del reset. Voy a hacer la distinción de inmediato a este que dice Q negado. ¿Qué significa negado? Cuando nosotros designamos estados lógicos, por ejemplo, a una letra, le debemos designar un estado lógico ya sea 0 o ya sea 1. Vamos a poner de ejemplo la misma Q. Si yo voy a designar el estado lógico de Q, yo uso la lógica positiva. ¿Qué me quiere decir la lógica positiva? En electrónica digital, nosotros podemos usar dos tipos de lógica, la lógica positiva y la lógica negativa. La lógica positiva es la que me dice que para un elemento encendido, yo voy a comprender que se encuentra en estado lógico alto o 1. Entonces yo digo, estado lógico de la lámpara, estado lógico 1 va a ser luz encendida, estado lógico 0, la luz va a ser apagada. ¿Ya? Eso sería la lógica positiva. Sería como nuestro cerebro funciona con lógica positiva. Pero también existe la lógica negativa, que es inversa, que te querría decir, por ejemplo, cuando el electroventilador se encienda, es porque vale 0. Y cuando el electroventilador está encendido, es porque vale 1. Cuando yo designo un valor lógico, digo Q para nuestro flip-flop, Q normal, va a representar un estado lógico, que puede ser un 0 o puede ser un 1, ¿cierto? Por ende, la Q negada es la inversa de la Q. Ejemplo, si Q, que está acá arriba, Q vale 1, la inversa sería Q negado vale 0. Cuando la Q vale 0, la Q negado vale 1, porque es todo lo contrario de la Q normal. Entonces, cuando ustedes vean dos letras, por ejemplo, vean una letra, por ejemplo, A, y luego vean A negado, quiere decir que el A negado es todo lo contrario a la A. Si A vale 0, A negado vale 1. Si A vale 1, A negado vale 0. ¿Qué es mi flip-flop? ¿O qué función cumple mi flip-flop? Primero, mi flip-flop es un dispositivo electrónico el cual está construido de dos compuertas lógicas en su interior. Chiquillo, aquí en este caso nosotros estamos hablando solamente del flip-flop tipo RS, ¿ya? El set-reset, ¿ya? Y que puede estar construido por dos compuertas lógicas NAND o podría estar por dos compuertas lógicas NOR. El reset que está aquí es para reiniciar. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro 555 lo podemos conectar de dos maneras.
tenemos la conexión astable, como la que están ustedes viendo en pantalla en este momento, la cual cumple la función de generar un pulso o una señal cuadrada. Entonces, cuando ustedes les preguntan, ¿qué tipo de señal emite un 555 astable? Usted va a decir una señal cuadrada. La otra manera de conectar mi 555 es de manera monoastable. ¿Cuál es la diferencia? Que monoastable no va a tener un pulso constante, sino que va a ser solamente un pulso, ¿ya? Y que se va a generar dependiendo de cuándo o los valores de entrada a este 555. Por eso, en la conexión astable, si ustedes se dan cuenta, el pin 4, que es el que está acá arriba, ¿ya? El reset, está conectado a positivo, a la alimentación. ¿Para qué? Para que se alimente con voltaje y se reinicie el flip-flop. De esa manera yo puedo conseguir un pulso o una señal cuadrada en la salida. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Si por R entra un 0 y por S entra un 1, en el Q voy a tener un 1 y el Q negado, que es la inversa, voy a tener un 0. Cuando por R entra un 1 y por S entra un 0, en Q voy a tener un 0 y en Q negado, que es lo contrario, voy a tener un 1. Si por ambos entran 0, no hay cambio. Es en este paso donde se comporta como una memoria. Luego, si por R entra un 1 y por S entra un 1, me dice estado no definido. ¿Por qué me dice estado no definido? Muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, la conexión R está conectado a un comparador y ese comparador está conectado a 2/3 del voltaje total. La entrada S está conectada al segundo comparador, el cual está conectado a 1/3 del voltaje total. ¿Qué quiero decir con esto? Que es imposible que aquí haya un 1 y aquí también haya un 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2/3 del voltaje total y aquí tengo 1/3 del voltaje total. El comparador dice que cuando más es mayor que menos, tengo un 1, ¿ya? Y si más es menor que menos, tengo un 0. Yo no puedo tener mayor aquí y menor acá, mayor aquí y menor acá, si están conectados alrededor de una resistencia. Recuerden que la función de estas tres resistencias es dividir el voltaje en partes iguales. Yo no puedo tener el mismo voltaje aquí que acá, es imposible, porque tengo una resistencia al medio. Por eso dice que mi 1,1 no puede existir. ¿Es ambigüedad o es un estado no definido? Vamos a echarle un pequeño vistazo a esto, que son las preguntas. Los voy leyendo y voy dando una respuesta muy breve. Tenemos, ¿cuál es la función de los comparadores dentro del 555? Recuerden, los comparadores toman un voltaje analógico proveniente del condensador que está fuera del circuito y lo transforma en un valor digital o un valor lógico, que puede ser 0 o 1. ¿Cómo? Si más es mayor que menos, entrega un 1. Si más es menor que menos, entrega un 0. Eso hace el comparador. ¿Cuáles son las aplicaciones que se les puede dar al 555? Bueno, como genera pulso, podemos usarlo como generador de tren de pulso, podemos usarlo como un temporizador, podemos usarlo como una alarma, podríamos fabricar, por ejemplo, un probador de inyectores,
podríamos, cualquier cosa que necesite un pulso, ¿ya? ¿Cuál es la función del buffer? Ya lo dije, amplificar la intensidad de salida a 200 miliamperes. ¿Cuál es la función del transistor dentro del 555? Es descargar la tensión proveniente del pin número 7 a masa. ¿Ya? Cuando yo necesito cambiar de estado lógico alto a bajo, esa tensión que está en alto, yo la descargo a masa para que se vaya a cero. ¿Cuál es la función de las resistencias conectadas en serie dentro del 555? Es dividir la tensión de alimentación en 3 partes iguales. Por algo, las 3 valen 5 kiloohms. ¿Cuál es la importancia del uso del 555 en controladores? Nos sirve para sincronizar componentes como el procesador con las memorias, dándole un pulso constante. ¿Qué tipo de señal entrega? Dijimos que es una señal cuadrada. ¿En qué sistema numérico se basa la electrónica digital? La actual en binario. Antes era octal y hexadecimal. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son un dispositivo electrónico que entregan una señal de salida dependiendo los valores lógicos de entrada. ¿De qué está compuesto el flip-flop? Recuerden, puede ser de tipo RS si está hecho de compuertas NOR o SR negados si está hecho de compuertas NAND. ¿Qué función cumple el flip-flop? Bueno, se comporta como una memoria para poder hacer el cambio de estado alto a bajo, dependiendo de los valores de entrada. ¿Qué es un flip-flop? Es un dispositivo electrónico el cual está construido de compuertas lógicas. ¿Qué es una tabla de verdad? Es la representación gráfica del comportamiento de una compuerta lógica en donde me muestra los resultados o los valores de salida dependiendo de los valores de entrada. ¿Ya? Y obviamente mi tabla de verdad va a estar representada por todas las combinaciones lógicas posibles. Si, por ejemplo, si mi elemento, mi compuerta lógica tiene 2 entradas y cada entrada puede valer 0 o puede valer 1, tenemos 4 combinaciones lógicas posibles. Respecto al flip-flop, los valores de R y S, ¿a qué valores debe poseer R y S para que la salida Q tenga un 1 lógico? R debe valer 0 y S debe valer 1, ¿ya? O lo podemos verificar acá. R0, S1 y ahí Q valdrá 1. ¿Cuál es la base numérica del sistema binario? La base numérica es 2, ¿ya? La del decimal es 10, etc. ¿Cuál es el comportamiento lógico de los comparadores? Lo que les dije. Si más es mayor que menos, valdrá 1. Si más es menor que menos, valdrá 0. ¿Cuáles son las funciones de cada conexión? Bueno, las tenemos acá. 1 es masa, 2 es disparo, 3 es salida, 4 es reset, 5 es control, 6 es umbral, 7 es descarga y 8 alimentación. Nombre las principales diferencias entre una conexión estable y monoestable. Bueno, ese comparativo lo pueden hacer ustedes, ¿cierto? Se van a dar cuenta que la conexión estable me entrega pulsos con una frecuencia, ¿cierto? Una señal cuadrada. Y la monoestable solamente me entrega un pulso, ¿ya? Y que yo voy a tener que resetear para volver a generar ese pulso de nuevo. Así que no es constante. Ahí tenemos el rango de voltaje, lo pueden buscar ustedes. Yo les digo máximo 18. Hay algunos que especifican no pasar de los 16 volts para no hacer funcionar el 555 muy al límite. Explique el funcionamiento interno del 555, eso es lo que queda para el próximo video.